Entonces, he explicado qué dice la Biblia acerca de la profecía. Y lo que dice es, el cuerpo de Jesucristo será rescatado de tribulación cuando Jesús sea revelado en gloria, después de la gran tribulación. Algunas personas se turbarán al escuchar esto. Pueden decir, ¿cómo puedo aceptar esto? Va en contra de todo lo que me ha enseñado. He basado mi vida incluso en la expectativa de ser arrebatado de este mundo en cualquier momento. Sin embargo, si no estamos dispuestos a corregir nuestras creencias erróneas, cuando vemos que no son enseñadas por la Biblia, ¿qué autoridad moral tenemos para decirles a los que salen de otras religiones falsas que ellos deben cambiar sus propios errores? Muchos cristianos no considerarían cambiar sus creencias erróneas porque entienden incorrectamente el pasaje de Hebreos 13:7 que dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mucha gente piensa que esto significa que la primera persona que me enseñó sobre la palabra de Dios o me llevó a confiar en Cristo como mi Salvador es mi autoridad en todos los temas referentes a la doctrina. Por tanto, si esta persona me enseñó la doctrina del arrebatamiento pretribulacional, creo estar obligado a aceptar esa doctrina el resto de mi vida. Sin embargo, este versículo no dice eso. Dice que sigue o imite su fe, considerando su conducta. Debemos observar su comportamiento y los resultados en su vida para ver si su conducta le lleva a lo bueno. Entonces, si su conducta trae buen fruto, debemos confiar en Dios del mismo modo que ellos lo hacen. A veces ocurre el caso de que una persona predica al Cristo con una motivación equivocada. Filipenses 1:16 nos habla de una persona así. Y el apóstol Pablo se alegró de que Cristo sea predicado. Pero esto no significa que el predicador estaba con un corazón y vida rectos. Otro ejemplo es Apolos, en Hechos 18:24-28, que predicó con sinceridad completa, pero tenía una falta de conocimiento, que hacía que su mensaje sea incompleto. Apolos tenía que ser corregido, y los que recibieron su mensaje y fueron bautizados también debían ser corregidos, como dice en Hechos 19:1-5. Personalmente participé en una campaña evangelística en Portland, Oregon. Estuve presente mientras muchas personas decidieron confiar en Cristo como su Salvador en esa campaña. A pesar del hecho que escuché al evangelista aseverar algunas cosas incorrectas mientras explicaba el Evangelio. Poco tiempo después se descubrió que ese evangelista había estado teniendo relaciones inmorales y se le vetó de llevar a cabo cualquier ministerio evangelístico de ese punto adelante. Si los que confiaron en Cristo con su predicación copiaron los errores que expresó y los errores en su conducta, no estaría obedeciendo a Hebreos 13:7. Incluso el apóstol Pablo en Gálatas 1:8 afirma que incluso él no debería ser aceptado si predicara un evangelio contrario al evangelio verdadero y original. Esto significa que debemos comparar todo lo que alguien dice con las enseñanzas de la palabra de Dios en la Biblia antes de creerlo. En mi propio caso he enseñado cosas erróneas en el pasado. Y aún es posible que cometa todavía algún error. Yo no quisiera que alguien continúe
creyendo en los errores que le enseñé en el pasado si ve algo diferente en la Biblia? Este malentendido sobre Hebreos 13:7 mantiene a muchos cristianos sinceros en el error y en la división de otros para apartar de otros cristianos que han nacido en otras denominaciones. Más aún mantiene a muchos cristianos profesando hipócritamente creer en cosas de las cuales no están seguros. Simplemente porque creen que Hebreos 13:7 requiere que ellos sigan creyendo esas cosas. Otros cristianos se rehúsan a cambiar sus errores por temor a ser excluidos de la membresía de su iglesia, especialmente si han sido bautizados en una iglesia y se han comprometido a seguir las enseñanzas de cierta denominación. Tal vez un pastor se ve en riesgo de perder su posición si confiesa que cree algo que la Biblia dice, pero que su denominación no acepta. Debemos preguntarnos a nosotros mismos si queremos agradar al hombre antes de agradar a Dios. Juan 12, 42 y 43 nos habla de muchos que realmente creían en Jesús, pero tenían temor de confesar a Jesús delante de los hombres. Porque tenían temor de ser expulsados de la sinagoga y amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No vale la pena enfrentar la desaprobación de Dios para aferrarse a una membresía o posición en una iglesia. Fingir que crees algo que no crees realmente es hipocresía. Y enseñarlo a los demás para mantener el favor de algunos líderes es enseñar falsa doctrina. Si sencillamente estás inseguro respecto a algo, pero lo enseñas como si estuvieras seguro, eso también es pecado. Porque estás enseñando algo que piensas que podría ser falso. Algo que muestra que estás dispuesto a arriesgar la enseñanza de falsa doctrina. Y Romanos 14:23 dice, si algo no es de fe, es pecado. Dios juzgará todas estas cosas en el tribunal de Cristo. Otros tal vez no quieran considerar que sus creencias sobre el arrebatamiento pretribulacional pueden ser erróneas, porque esta creencia ha sido una fuente de consuelo y motivación para mantenerse fuera del pecado. He escuchado a muchos cristianos decirme esto, que estaban tentados a pecar, pero no lo hicieron al recordar que tal vez Jesús venga a llevarse a la iglesia y lo encontraría pecando. De hecho, parece que Jesús se refería a esa motivación en Mateo 24, 45 y 51. En este pasaje Jesús nos habla de un buen siervo y un mal siervo. El buen siervo está haciendo el bien cuando su Señor viene y recibe una gran recompensa. Pero el Señor malvado dice que el Señor demora su venida y empieza a maltratar a sus consiervos. El Señor viene y sorprende al mal siervo en su pecado y le da su lugar con los hipócritas en el lugar de lloro y crujir de dientes. Sin embargo, cuando examinamos esto más cerca, podemos ver que está intentando enseñar lo opuesto de esta motivación. Nos está enseñando que no debemos depender de una venida sorpresiva del Señor para mantenernos alejados del pecado. Mateo 24, 44 nos dice que Jesús vendrá cuando nadie lo espera. Y recuerde que este capítulo nos habla de la venida de Jesús en gloria. Si alguna persona piensa, tal vez Jesús vendrá ahora, puedes estar seguro
de que Jesús no vendrá en ese tiempo. Jesús no será burlado. Nadie podría decir a Jesús que Él estaba equivocado. Jesús dijo que Él vendría cuando nadie lo piensa, pero Él sí estaba pensando que era el momento de la venida. No, nunca va a pasar esto. Eso nos dice que el buen siervo piensa lo mismo que el mal siervo en este sentido, que Jesús no volverá en ese momento. Sin embargo, el buen siervo era el que no necesitaba una motivación de la venida inminente de Jesús para quedarse haciendo el bien. El mal siervo es aquel que usa la expectativa de la venida inminente de Jesucristo para abstenerse de pecar. Entonces Jesús nos enseña que no podemos y no debemos depender de nuestra expectativa de su venida inminente como motivación para no pecar. Algún día, tarde o temprano, perderemos esa motivación. En ese caso, ¿qué haremos? Si somos siervos malos, pecaremos. Si creemos que Jesús no está viniendo. Si somos siervos buenos, seguiremos sirviendo fielmente a Dios, incluso cuando sepamos que Jesús no viene inmediatamente. ¿Estamos enseñando a los nuevos cristianos a ser malos siervos? ¿Diciéndoles que no deben pecar porque Jesús puede volver en cualquier momento? ¿O somos nosotros los siervos malos que empezarán a pecar más si entendemos que Jesús no viene inmediatamente? Este es un tema muy serio que debe ser tratado inmediatamente. No es una razón para aferrarnos a una doctrina del retorno inminente de Cristo, sino una razón para examinar nuestra relación con el Señor y hallar una nueva motivación. Nunca habrá una buena razón para rechazar una enseñanza clara de la palabra de Dios. Si has visto que la supuesta base para el arrebatamiento pretribulacional no es válida, y si has visto que la Biblia enseña claramente que Jesús juntará a la iglesia en su venida en gloria después de la gran tribulación, y resucitará a los muertos y arrebatará a sus santos en la última trompeta, solo tienes una opción: aceptar lo que la Biblia dice y ajustar tu punto de vista acorde a esto. Que Dios te ayude a hacer lo que debes hacer. Hay una gran bendición y gozo esperándote cuando tomes ese camino, a pesar de las dificultades del viaje. Gracias por escucharme.